tenés que tener mucho respeto por el consumidor, mucho respeto por la experiencia, mucho respeto por la persona que te va a elegir. Soñando en grande, pero arrancando chico, paso a paso. Bienvenidos a Cerrame la 8 Podcast, un ciclo con importantes empresarios del mundo de la gastronomía, los alimentos y las bebidas de la región. Constructores y gestores de marcas, conceptos, cadenas y negocios exitosos que logran crear, crecer, liderar y adaptarse a la competitividad del sector. Un espacio dirigido a todos los que están ideando su barcito propio, o para quienes quieren hacer crecer su emprendimiento tomando las herramientas de los que ya triunfaron. Un espacio pensado y conducido por dos referentes del mundo foodie, Martín Blanco y Sebastián Río Fernández. Bienvenidos, esto es Cerrame la 8 Podcast. Hola a todos, bienvenidos a este séptimo episodio de la temporada 1. Ya parecemos Netflix, ya parecemos de Cerrame la 8 Podcast. No se olviden de seguirnos en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, en Apple Music, también, Apple Podcast también. Darle like, seguirnos y comentarlo también para ver qué les va pareciendo. Bueno, como dijimos, Sebas, séptimo capítulo, uno de los últimos, ya estamos cerrando primera temporada y seguimos encontrándonos con amigos para nosotros aprender y empezar a hacer de esto algo súper nutritivo. Y cuando armamos con Sebastián la lista de a quiénes invitarlos, sin lugar a dudas aparecía el grupo Temple. Aparecía Juanchi Nielsen y Facu Imas, dos de los cuatro socios. Ya nos van a contar un montón de cosas, así que bienvenidos y ellos ahora les van a empezar a contar. Gracias por venir, chicos, por ser parte de este espacio y tratar de brindarle a quien nos está escuchando o mirando las herramientas y el caso de éxito de cómo han hecho todo lo que hicieron. Acá veo una cerveza, veo un vermú y veo un gin. ¿Gastronómicos que hacen bebidas o fabricantes de bebidas que se dedican a la gastronomía? El segundo me parece, ¿no? Gastronómicos que terminamos involucrándonos en el mundo de la bebida, sobre todo profundizando el concepto craft, que es el que veníamos llevando. Para el que no sabe qué es craft, ¿cómo lo podrías describir? Craft es la artesanalidad, digamos, ¿no? Es todo el consumo que se fue desarrollando en el mundo, en nuestro fanatismo de profundizar y llevar al mango, a lo más profundo que se podía el concepto, fuimos creciendo y encontrando distintos productos, ¿no? Primero desde la cerveza, que era nuestro primer métier, digamos, que también somos bichos raros de la cerveza porque fuimos primeros dueños de bares que cerveceros, que en general es al revés. Así que ese fue el primer lugar que entramos medio torcidos, que para muchos es una ventaja, yo creo que también. Y después fuimos encontrando en la forma de consumir y en lo que se venía de afuera distintas cosas donde ir innovando en el mundo craft y llevando productos de altísima calidad, ¿no? Que creo que, en definitiva, y el gran cambio que se dio en los últimos años desde que empezó el mundo craft a hoy, es que hoy se transformó en un sinónimo de calidad, ¿no? Que antes quizás no lo era tanto, sino que era más un concepto de descubrimiento. Juanchi, te paro un cachito y le voy a pedir a Facu, describí la constelación Temple Group que tienen hoy dibujala en el aire para que toda la gente que está escuchando empiece a entender de quiénes son ustedes. Bueno, está bueno. Es algo que todos los años va mutando, ¿no? En el crecimiento estamos todo el tiempo volviendo a entender cómo es esa constelación. Hoy principalmente con Temple tenemos, si se quiere, dos unidades de negocio principales. Una tiene que ver todo el manejo de los bares, de los locales, de la gastronomía, donde hoy manejamos dos marcas principales que son Temple y Patagonia. Son cervecerías las dos. Entre las dos manejamos unos 100 locales aproximadamente. Cuando digo manejamos, es que nosotros somos los franquiciados, nosotros damos la franquicia, no es que manejamos y estamos en la operación todos los días. Hoy no operan. Hoy ya no operamos. Operamos, arrancamos así. Después con el crecimiento y con ese volumen de locales, estamos más enfocados en hacerle el seguimiento y acompañar a los franquiciados. Entonces, toda una unidad de negocio que principalmente Juanchi la lidera, donde Temple y Patagonia en todo lo que son locales, en todo el país, también en Uruguay, y después le contaremos, también acabamos de arrancar en Estados Unidos.
Y otra unidad de negocio que tiene que ver justamente con la parte de marcas, el desarrollo de marcas de producto, donde está Temple como cerveza, es nuestra principal marca con la que arrancamos. Siguió Bosque como gin, que la verdad que en estos últimos años... O Suceso. O Suceso, sí, fue algo que a pesar de que veníamos viendo tendencia y que algo de esto esperábamos, fue todo más rápido de lo que esperábamos y mejor. Así que bueno, Bosque viene creciendo increíble. Y lo último que sacamos fue Feriado, el vermú. También hubo, como contaba Juanchi, siempre tratando de mirar esas tendencias, qué es lo que se viene desde el lado de lo artesanal, de lo craft. Y vimos que Feriado era una tendencia ahí, donde también después contaremos cómo con marcas como Feriado también arrancamos más desde el producto y empezamos a pensar cómo lo complementamos con la gastronomía, que en algún punto es la experiencia, ¿no? Es como a las marcas le damos dando ese soporte de experiencia. Así que hoy, bueno, un poco eso es como estamos conformados. ¿Y es verdad esto que escuché que Feriado también se cambia de caja? Sí, es que eso, cada vez que pensamos en alguna de las cajas, ya estamos pensando en la otra. O sea, si arrancamos con locales, estamos pensando qué marca de bebida le da fuerza a esa experiencia, y con Feriado, que arrancamos como una marca de bebidas, desde el primer momento empezamos a pensar cuál era la experiencia, cuál era el tipo de local gastronómico que podía transmitir y darle soporte y fuerza a la marca. Así que estamos ya en breve en los primeros locales. Facu, como nombraste Temple, nombraste Patagonia, operan de alguna manera una marca que es propia y una marca que tiene la master franquicia. ¿No compiten esas marcas? A los grupos gastronómicos nos pasa muchas veces que tenés una marca para un tipo de producto y pensás en un producto que le puede competir, una marca que te puede competir internamente, y tenés que tomar la decisión de qué hago. ¿Me hago dueño de esa competencia o salgo de ahí? ¿Qué les pasa a ustedes con eso? Es una buena pregunta y que nos hacen, creo que todos los días. Sí. Cuando... ¿Y qué dicen? No, ¿Qué sienten? Creíamos que nos podía potenciar como grupo. Nosotros somos más, en casi todo somos muy abiertos, creemos que la competencia en general te potencia y no te tira para abajo. Y en cada uno de los rubros, en la cerveza artesanal es algo claro, ¿no? Cuanto más cerveceros hubo, más fue el boom. Cuando eso se empieza a concentrar, la gente se empieza a ir de eso porque pasa esa tendencia. Y en esto lo pensamos de la misma manera. Creemos que poder manejar las dos principales cervecerías nos va a potenciar. Vamos a tener franquiciados a los que le podemos dar opciones. Hay zonas que conviene que esté una cervecería y no la otra. Entonces, para nosotros, desde el primer momento, fue algo potente poder sumarlas. Pero como justo decía un poco Juanchi, los primeros meses, hablar con los franquiciados y convencerlos de que cómo íbamos a hacer esto, la información que se compartía. Hoy todavía hay mucho de esa idea de que la información se tiene que guardar y no se tiene que compartir, ¿no? Entonces, esos son los primeros miedos de cómo íbamos a tomar ese tipo de decisiones. Es más, te agrego algo, ¿no? Ahí hubo algo muy positivo, como Patagonia pertenece a un grupo muy grande, que están acostumbrados a que compitan las marcas y están acostumbrados a que los portfolios son fundamentales. Sí, son arquitecturas de marcas. Sí. Entonces, un concepto que nosotros no nos costó cuando lo hablamos con la gente de Patagonia, pero sí quizás más con los franquiciados, fue: si no sos vos, es otro. Entonces, es mucho mejor que yo agarre el local que está a 40 metros, porque si no lo va a agarrar otra competencia en la cual yo no tengo nada que ver. Entonces, prefiero toda la vida ir creciendo. Competirme yo a compitiendo, porque en definitiva, todos necesitamos que en esa cuadra haya 2 cervecerías y no una. Pero prefiero tener yo el otro negocio también involucrado en el mío. Coincido, ¿no? plenamente con esa visión. O sea, estoy totalmente de acuerdo que eso hace a un grupo más sólido. ¿Qué les pasa con los franquiciados? ¿Tienen franquiciados duales? ¿Franquiciados que tengan las dos marcas? Sí, tenemos duales e incluso algunos franquiciados que vinieron de antes que tienen alguna otra marca más también. Para nosotros, desde nuestro lado, no hay ningún inconveniente, lo manejamos con bastante tranquilidad. Ellos al principio, no, como decía Facu recién, no terminaban esto de entender, de compartir la información. Nosotros, que somos libro abierto, ya nos conocen, me siento con vos y te digo todo lo que está pasando y sin ningún problema, porque creo que no hay ningún secreto, porque cualquiera de los que estamos acá nos sentamos en un local a tomar una cerveza y entendemos todo lo que está pasando. ¿Cómo son Entonces, cuando ellos lo entendieron, y como el franquiciado generalmente, cuando tiene un negocio sano y le va bien, busca otra cosa más.
y vos le diste el abanico para que abra otra cosa más, Feliz. y él entendió la marca, le diste un proyecto nuevo y lo entendió y le gustó. Y nos pasó de las dos maneras, ¿no? Que el de Temple quiere un Patagonia y que el de Patagonia quiere un Temple. Hay un caso Y va a ahí pasar con concreto. Feriado también. Sí. Un caso concreto al principio, cuando tomamos la marca Patagonia, había, creo que eran unos 14 locales por lo menos que eran de Quilmes, ¿no? Que Sí, eran manejaba locales Patagonia. propios de Eran locales Patagonia. propios que lo gestionaban ellos. Teníamos que transformar eso en franquicia. Y lo primero que hicimos fue agarrar a los mejores franquiciados de Temple y ofrecerles esos locales. Si estaban cerca de su zona, era buscar que ellos fuesen los franquiciados de Patagonia, y lo terminamos haciendo así y fue un buen resultado. Pero creo que ya teníamos esa mentalidad ahí desde el principio, ¿no? Déjame preguntarles algo. De haberlos seguidos, ustedes eran operadores de gastronomía. En algún momento las marcas en el mundo empiezan a necesitar tener locales de gastronomía, con lo cual dan un paso que en general lo dan mal. Sé que eso les ha ido costando y en algún momento aparecen ustedes con la posibilidad de empezar a manejar la red de experiencias de la marca Patagonia. ¿Cómo fue ese proceso de evolución? ¿Cómo fueron las etapas y hoy dónde están en eso? Lo que puedan contar, obviamente. No, está claro. Creo que lo primero y principal es que esas charlas tienen que ser muy honestas y entender dónde está el conflicto que tiene cada uno en sus procesos y en sus líneas de trabajo, para ver por qué no sos tan útil para un franquiciado, por qué no sos tan bueno, por qué no le das un tan buen negocio o lo que sea. Creo que lo primero y principal es una gran corporación, tiene todas las herramientas para construir una marca y para hacer todo lo que quiera alrededor de una marca. Sí, después, construirla y distribuirla. Cuanto más te vas acercando al público, tienen un almacén, tienen un supermercado que lo maneja otra persona, entonces llegar exactamente al retail, al punto de venta con el cliente, a veces es algo que puede ser lejano o no. Entonces creo que lo mejor que podía pasar desde que empezamos a hablar con ellos, era juntar las dos cosas, ¿no? Tener una megamarca con un nivel de trabajo alrededor, con una expertise de ellos que te pueden construir una tremenda marca como es Patagonia, que sin duda es líder, totalmente líder en el rubro y la rompen, y nosotros poder darle ese acceso al retail y al franquiciado que quizás tiene otra forma de hacer negocios que los que tiene la corporación, ¿no? Y en ese equilibrio entre ambos fue que se hizo algo tan bueno, ¿no? Che, solo para que la gente, perdón Martín, entienda, en 30 segundos, ¿de dónde vienen ustedes previo a todo este mundo? Bueno, está bueno. Hoy me quedé con un comentario para hacer, que a pesar de que decimos que venimos más de gastronómico y después bebida, yo recién ahora estoy empezando a familiarizarme con decir que soy gastronómico. En realidad nosotros toda la vida dije que yo no era gastronómico. ¿Un cacho incómodo? Yo soy un emprendedor desde el día uno, como a mí me divierte emprender y es circunstancial porque me divierte la gastronomía y me divierte generar experiencias. Y ahí nos metimos en este mundo, pero yo estudié administración de empresas, posgrado en planificación estratégica, trabajaba en desarrollo emprendedor, desarrollo emprendedor, digamos, naves en la IAE, digamos, como que venía mucho más de ese palo, que eso sí hacía que cuando teníamos el primer bar y que la gente nos decía cómo anda el bar o cómo anda el bolichito, nosotros para nosotros internamente teníamos una empresa de entretenimiento que iba a ser grandísima, que teníamos toda esa proyección, imagínate para afuera. Dos mundos, porque si vos le preguntabas a Seba y tengo aceite de oliva en las venas. Claro, Él nace con gastro, después le pone empresario gastro. Bueno, justamente la pregunta tenía que ver con eso, ¿no? Como gente que nos ha pasado con Fede Sala, de Club de la Milanesa, nos ha pasado con otra gente que ha venido, o con incluso los chicos de Ale y Pablo de T-Connection, que es gente que no viene del mundo gastronómico y que muchas veces lo hace mejor que aquellos que venimos de gastronomía toda la vida. Teníamos objetivos, y los seguimos teniendo, ¿no? Pero desde ese momento eran objetivos por día de facturación que se desprendían de un objetivo anual, mensual, semanal, y sobre eso cuál era el porcentaje de costo de mercadería que podíamos tener. Trabajábamos semanalmente, que era algo que también en ese momento no se usaba tanto en la industria. Era, mira, nosotros compramos en base a lo que vendimos, con un porcentaje del que no nos podemos pasar, pagamos de esa manera. Era como muy... Entonces, claro, teníamos un solo bar, pero las bases que sentás para cómo vas a trabajar siguen estando hoy, ¿no? Sí, Y hoy cuando ven a chicos que dicen, che, estamos con unos amigos y nos queremos poner un barcito entre amigos, ¿qué tenés para decirle? ¿Qué tienen para decirle? Primero le digo, ¿estás seguro? Claro. Lo primero que le encaro. Pero
yo lo que le digo, lo mismo que hablaba, lo que decía Facu, ¿no? Que cualquiera de estos negocios lo tenés que tomar con mucha seriedad y con mucha responsabilidad sobre la gestión, y que eso después no perjudique la relación de los que están haciendo las cosas. Digo, las responsabilidades de cada uno en una operación de un negocio es un montón, porque te puede ir más o menos y que sea un hobby, que Claro, creo que no conozco más que queden, viste, y Juanchi, si te va muy bien después, vos tenés que estar preparado Sí, para pero si poder es un armar hobby una... no te va muy la bien. gastronomía tiene Si esto. lo manejás como un Exact- hobby o exactamente. puse unos pesitos que me sobraron, Incluso la yo te iba a chocaste en la contar esquina. recién que yo vengo del palo de la empresa de bebidas. Fui gastronómico de muy chico, a mi familia tenía catering y restaurantes, pero al tiempo me pasé más al mundo del vino y después al mundo de los destilados, desde la venta. Y conocí mucho a los chicos también porque antes de ser amigo era proveedor de ellos. Y realmente creo que la diferencia que hacía el grupo Temple, y que yo me sorprendí mucho cuando me involucré a los 3, 4 años que habían empezado con Temple en el centro, fue que era una planificación hasta más profunda que lo que podía tener una corporación, o del nivel de conocimiento que tenía que tener un empleado sobre la empresa. Y eso era espectacular. Digo, teníamos, pues yo ya era parte, planes de carrera más preparados que los que tenía la empresa que yo trabajaba. Tenían más preparado lo que podía pasar ante una... Una sorpresa, porque ante un, el fue que una venía sorpresa de enorme. la multi, los que hemos laburado en multi, vos ya venías. Cuando él hablaba de todos los programas, que el flujo de fondos, que las metas, Sí. que los objetivos, dije, este es ADN Juanchi, porque No, venía no, de la no. multi. Y no, ya la Sí, tenía. y yo era vendedor, así que mucho menos todavía. Claro, venías del área de ventas. Ahora, pregunta, Facu, ¿qué? Porque uno cuando elige parejas, hay otro, vamos a filmar el próximo capítulo y el tipo dice, bueno, tiene 15 años, ya somos un matrimonio. Mi socio hace 25 años. Claro. Entonces, ¿qué viste en Juanchi? Está bueno Para porque- subirlo al barco. Está bueno porque ese desafío y es parte de, siempre digo, el trabajo que lleva mantener una sociedad sana, que a la vez es parte clave del éxito o fracaso de cualquier proyecto. Entonces, es algo a lo que le dedicamos mucho. Creo que el caso de Juanchi fue bastante relevante porque nosotros ya habíamos crecido, ya teníamos más de 4 bares, teníamos bastante infraestructura, había bastante gente que venía desde el principio con nosotros, o sea que cuando Juanchi se incorpora, hay un pequeño ruido también. ¿Cuántos en eso, socios es- eran? ¿Eran 3? Éramos 3 socios. Claro. Claro, me imagino esa mesa, los 3 y el currículum de Juanchi, ¿no? Che, Creo- ¿lo subimos al Juanchi? Creo que había algo ¿Qué- de qué que se decía? había muy buena relación, esto de ganas de que sea parte de esa mesa de amigos, porque no dejamos de ser un grupo de amigos, entonces teníamos ganas, porque compartíamos mucho con él, de que fuese parte de eso y sentíamos que iba a ser una relación fluida. Pero además de eso, sentíamos que realmente para la etapa que se venía nos iba a complementar. Porque también parte de lo que tenés que tener en una sociedad es complementariedad. Si todos queremos hacer lo mismo, exacto. Y Juanchi lo que nos venía a aportar ahí, nosotros queríamos buscar un salto y dar un crecimiento. Y Juanchi tiene un perfil comercial tremendo que nosotros, a pesar de que tal vez Juan y yo tenemos más perfil comercial, el mío es más estratégico. el de Yo me empiezo a ventas es cansar él. en el tiempo. Juanchi no se cansa, habla todo el día por teléfono, habla todo el día con todo el mundo. Entonces, esa parte que tenía él era algo que nosotros, si queríamos dar el salto que teníamos que dar, necesitábamos sumar a alguien como Juanchi. Julián Díaz decía, vino Julián Díaz en Contá episodios quién es. anteriores, de La Fuerza, Los Galgos, 878, y decía, odio cuando la gente dice que se pone un bar por hobby, ¿no? La gastronomía tiene mucho de esto, de la alegría de tener un bar, de quiero invitar a mis amigos, de pensarlo como algo no profesional, ¿no? Y lo que pensaba recién cuando, digamos, es importante esto para transmitirlo, es, ustedes arrancaron pensando en estructura de empresa. Sí. O sea, lo empezamos, aunque sea un bar. Aunque sea un bar. Y para mí tiene algo que es medio bravo de la gastronomía, es que la barrera de entrada es baja, parece muy baja, entonces, che, cualquiera ponemos unos mangos y nos ponemos un barcito, y eso te confunde, porque después es costoso también salir, ¿no? Entonces, no pensarlo, no quiere decir que uno no pueda ponérselo y disfrutar. Creo que es parte por lo que nos dedicamos a esto, porque disfrutamos en el medio, pero desde el día uno lo tenés que pensar como una empresa, porque realmente, de vuelta, te engaña esa parte. Entrás fácil, pero después salir es un quilombo, tenés mucha gente, tenés mucho empleado, todo lo que sea experiencia, gastronomía y demás, implica mucho de todo eso. Sí, y te voy a agregar una frase que decía Facu cuando los conocí, que a mí me encantaba,
porque encima nosotros habíamos hecho teníamos Hoy Que Sale, que era una red social de Twitter y cosas, que fue como la primera foodie bastante grande que se hizo. Y bueno, ahí fue que también nos hicimos socios con los chicos. Y cuando me siento con Facu, estábamos hablando de Hoy Que Sale, y Facu se da vuelta y le dice a alguien de administración, porque no sé qué había pasado: nosotros podríamos estar vendiendo zapatos. Le dice: esto es muy fácil, comprás mercadería, vendés mercadería, hacés tal cosa y tenés que hacer las cosas lindas para que te elijan a vos y no elijan al otro, y tiene que haber marketing. Y era verdad, él decía: hoy somos gastronomía, porque es la que nos toca, pero no dejamos de ser una empresa que tiene que tener todas las cosas en línea como cualquier otra empresa. Me acuerdo perfecto por el tema de que él dijo los zapatos, porque, o sea, podríamos estar vendiendo zapatos. Sí, Hoy estamos haciendo un estilo de gastronomía. gestión, digamos, ¿no? Claro, Es una es forma un de estilo de verlo. gestión, y ese estilo de gestión, yo así, mirando yo que venía de sentarme con otros gastronómicos en una época que el gastronómico tenía otra figura, ¿no? El gastronómico estaba todo el día atrás del local. Entonces, ¿cómo le vas a pedir gestión a una persona que se acuesta a las 3 de la mañana? ¿No? El dueño del bar te hacía la caipirinha, ¿no? Te mostraba el whisky, te lo daba de tomar y te lo cobraba. O sea, imposible que a las 9 de la mañana esté comprándole a proveedores. Sí, yo pero me acuerdo que tomaba los pedidos a las 11 de la noche. imposible que esa persona también crezca, ¿no? Porque Sí, Totalmente. cuando hace todo. Yo estuve acostumbrado, yo venía y de repente veo a los chicos que me citaban en la oficina a las 9 de la mañana y no en la mesa del bar. y no en la mesa del bar, y yo me decía, claro, lo que decía Tienen otra Facu mirada. era la realidad total. Exacto. ¿No? Después cuando yo lo conozco, ya lo conocía de antes, pero me empiezo a hablar mucho con Fede Sala, de quien somos muy amigos. Fede tenía el mismo perfil. Y yo decía, claro, eso es lo que vos decías de gente quizás que viene de otro palo, ¿no? Que se podía gestionar desde otro lugar la gastronomía y gestionarla muy bien. Es más, incluso los gastronómicos de sangre, como vos, hicieron el cambio al revés, ¿no? Empezaron a gestionar más adelante desde la oficina, porque también entendían que la realidad está ahí, está de día. Sí, Que no porque el pa- no- mercado te no lo- pasaba en el mercado te mostrador. lo pide de otra manera. Digamos, arrancamos en una historia muy tradicional y el mercado te va pidiendo otras cosas. Ahí hablaron de sociedad, perdón Martín, hablaron de sociedad. Seguramente mucha gente que esté escuchando o mirando tenga algún tema con su socio, con sus socios. ¿Qué les pasa a ustedes cuando hay un tema que no hay acuerdo? Dicen, che, quiero ir para ahí, y el otro dice, me parece que es para allá. ¿Cómo lo resuelven? Está bueno. Esto que decía al principio de el tiempo que le dedicamos, incluso fuera del laburo, nos juntamos todos los miércoles a cenar, tenemos cosas compartidas, tratamos de realmente tener una relación y construirle cuando alguien está mal, escucharlo, cuando alguien darle su tiempo. Creo que el haber conformado una sociedad de 4 también en toda esta travesía emprendedora tenés momentos altos y bajos y siempre con el otro te vas complementando. Entonces, dedicarle mucho y tratar de entender al otro es clave. Y después algo que sí tuvimos desde el principio, lo fuimos dejando claro, creo que eso se ha ido puliendo, es que todos tenemos participación en las decisiones, pero también tenemos en claro qué rol tiene cada uno, es lo que hablaba del organigrama. Entonces, cada uno tiene un rol y dirige algún área de la empresa, y ponerle yo dentro del grupo, soy director general. Entonces, en general, casi todas las decisiones, 90% de las decisiones, porque trabajamos mucho en el día a día, son compartidas. Pero también todos sabemos que al momento que nos han pasado de esas, donde está dividida la cosa, Alguno la cocina. alguno la cocina. Y algunos estarán más de acuerdo o no, pero una vez que eso está, todos se acompañan. Siempre fueron así, en decisiones Y difíciles. confianza en que, bueno, esto lo resolvió el otro de los socios Para y mí, nos para mí la alineamos ahí. palabra, yo te lo digo del otro lado, porque por ejemplo, ahora por cantidad de hijos se nos complica un poco. Por cantidad de hijos se nos está complicando ese tipo de cosas, pero hemos hecho muchos retiros espirituales de los socios que en la Sierra de Córdoba, en la Patagonia. Bueno, ahí surgieron varias de las ideas, donde nos juntábamos analógicamente, cuadernito, charlar, elegíamos, quién va a ser el director general. En general lo elegíamos a Facu siempre. ¿Siempre? Sí, también porque su característica Porque de es persona, lo que le sale su y lo que le semblante, su forma de manejarse en situaciones, su frialdad o realmente es una persona que toma La decisiones. razón- Por lo pronto toma decisiones mucho mejor que yo. La razón por sobre la emoción, digamos. ¿Eh? La razón por Sí, sobre la sí, emoción. él realmente lo puede separar mucho más de lo que quizás lo podemos separar del resto, o nos genera una confianza en la decisión final que vos te vas convencido de que es lo mejor que podíamos hacer. Y esa confianza es mutua, porque también cuando él tiene una duda de algo comercial me dice, che, ¿la ves?
¿Es esto? Sí, no, por esto sí, por esto no. O yo qué sé, alguno es más positivo que otro. Entonces, a último momento, cuando tenemos todo cocinado, llamamos al más negativo Claro. para que nos Es pisotee confianza un y poco. también dejar un poquito el ego en el cajón, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque esa es la típica. Che, vamos a llamar a ver qué nos dice que nos va a pegar una piña. es el que nos va Sí, a bajar a la que tierra. tampoco lo llamamos al principio porque sabemos que, Sabemos al que viene principio- la piña cuando arranca. Claro, entonces o al revés, empezás desde algo más negativo para que después ser positivo. Y después es la otra de todos decir, no, esto, llamalo a Facu, llamalo a Juani. No, en tema de producto, habla con Bru. Yo, digo, sinceramente digo, lo que te puedo aportar es de otro lugar y saber que esa persona va a tomar la decisión correcta. Y si no es correcta, se lo vamos a decir, ¿no? Y como decía Facu, la amistad, la cercanía, nuestra familia nos dio, cuando mucha gente no lo recomienda, digo, ¿no? Ser socio de amigos, a nosotros nos dio mucha confianza y nos dio mucha seguridad en lo que hacemos. Creo que eso está, para mí por lo menos, que venía de otro mundo, está buenísimo. Qué bueno. Déjame cambiarles un cachito del tema. En algún momento ustedes se juntan, ellos habían arrancado con 4 temples, te subís vos al barco, ya empieza a ser timoniado por los Justo 4. en el cuarto. Justo en el cuarto. En algún momento, y los temples, como los almacenes y como todos los proyectos, van creciendo de la mano de las posibilidades. Una Argentina que nos suma, que no lo hace más fácil. Y un día ese temple, si fuera un auto, era un turismo carretera que le fueron agregando, le mejoraron el motor, le pusieron un alerón que alguien había traído, o sea, lo fueron tuneando al auto. Y un día les dicen, che, tengo una Ferrari para que me manejes. ¿Cómo fue esto de, qué le pasó a Temple como concepto, como marca, que era el turismo carretera tuneado, que lo habían hecho crecer, cuando empezaron a manejar esta Ferrari? Y porque además el manejar todo el proyecto Patagonio, me imagino que les demandó muchísimo foco. Porque empezaron a operar locales, empezaron a salir a rearmar lo que Patagonia les entregaba. Sí. Te corrijo un poquito. Dale, la cronología. La que quieras. Que es, Temple, cuando arrancamos con el proyecto de Patagonia, ya era grande, ya tenía más de 20 locales, ¿no? Ya teníamos más de 20 locales, ya veníamos con una expertise. Y ya dentro del mercado éramos conocidos porque gestionábamos, ya nos juntábamos mucho con cerveceros, hablábamos mucho con las marcas y ya nos conocían. Ya que el mundo Antares. Claro, exactamente. Ya conocían mucho de lo que veníamos haciendo, ya teníamos nuestra fábrica, ya teníamos nuestra marca de birra dando vueltas. Nos agarró un poco en un estadio más adelante. Un estadio más adelante, ¿no? Que creo que eso cambia bastante porque ya no estábamos en la mesa con un proyecto. Tan chicos. Claro, no éramos un proyecto, sino que cuando alguien venía y nos veía cómo estábamos organizados, llamaba un poco la atención para el mundo de la gastronomía, ¿no? Aparecía la gerenta de sustentabilidad y la gente, ¿tienes una gerenta de sustentabilidad? Me decían, sí, claro, porque tenemos que reciclar bien. Viste, como que ya nos miraban de una manera que era un poco particular dentro del mercado. Y eso creo que nos facilitó, ¿no? Un poco el concepto. Y creo que fue fue hermoso, fue espectacular y nosotros, como bastante fanáticos de todas las cosas que pasan alrededor nuestro, para entender qué es lo que nos pasa, veníamos también viendo qué es lo que estaba pasando con las otras marcas. No es que nos sorprendió tanto con lo que nos íbamos a encontrar y la verdad también 100% ellos tenían claro, sabían qué querían hacer, tenían que ver cómo lo llevaban adelante y tenían que ver cuáles eran las mejores herramientas, ¿no? Sí, algo que nos pasó, que también está bueno contarlo, cuando viene la propuesta de agarrar la cadena de Patagonia, esto es saliendo de la pandemia. O sea, sí, era una papa caliente, la decisión de agarrar eso. Ahora, también para nosotros, y también estos objetivos que uno se va poniendo, desde el día 1, yo tenía estos objetivos de tenemos que crecer un 100% anual durante varios años para poder tener un volumen. Pues llega un momento donde crecer un 100% anual es difícil, o sea, tenés que pasar de 30 a 60 locales en un año. Bueno, ¿cómo lo haces? Esto era una de esas cosas que te cambiaban un poco de liga, por lo cual había un cierto entusiasmo de que de golpe duplicábamos o más la cantidad de locales que agarrábamos, pero agarrábamos una época súper crítica y había cosas que desde la forma que manejábamos Temple le podíamos aportar a Patagonia, pero había un montón de cosas, que esto que vos decís, ¿no? De agarrar una Ferrari, de agarrar un Patagonia donde había un montón de indicadores, de auditorías, niveles de auditoría y cosas que hace una corporación que lo hacen de primera,
que uno no lo hacía de esa manera. Que incluso cuando empiezan a venir, realmente aprendimos un montón de todo eso. Te elevan la vara en muchas cosas, sí, ¿no? Sí, nos elevaron muchísimo y la también vara. creo que en las grandes compañías hay muchas de las personas que trabajan dentro que tienen un espíritu emprendedor muy fuerte, que cuando te vienen a traer un proyecto como nos los trajo aquella vez, te genera mucho encanto, ¿no? Digo, porque tienen ellos esas ganas de sobresalir, ¿no? Y eso a nosotros nos encantó cuando lo vimos, y ni que hablar lo que dice Facu, que te subís a un tren donde tenés un montón de información que también te mejora a vos. Nosotros lo vimos como una posibilidad de mejorar nosotros. Y hay algo de exposición que también nos entusiasmaba y realmente pasó, de exposición global que nos permitía estar haciendo algo como una cadena como Patagonia, que era parte de un grupo, del mayor grupo cervecero del mundo. Entonces nos daba una cierta exposición global porque todos los niveles de auditoría era algo que se compartía globalmente. Entonces para nosotros fue un desafío, nos metimos con esto de cabeza, Juanchi principalmente y yo muy acompañándolo en eso, de que teníamos que lograr los mejores parámetros. Y después de un año, cuando nos dicen que los niveles de auditoría y todos los niveles de crecimiento de facturación y demás, todos los KPI de ellos habían sido top a nivel global, para nosotros fue una satisfacción impresionante después de mucho laburo de haber agarrado post pandemia eso, porque era una forma de compararte contra ciertos estándares globales que sin uno, a pesar de que uno puede pensar que está haciendo mejor o peor las cosas, es difícil. Pero nunca compararte. sabes, cómo tengo el colesterol o los triglicéridos. Exacto. Bueno, en el mundo es el nos ayudó mucho para eso. Sí, ¿no? Y una cosa más que nosotros veníamos trabajando ya con ellos, ¿no? En otros temas, y veníamos hablando mucho de calidad de producto. Y realmente trabajar con una marca de producto con los niveles de estándares de calidad que tienen ellos, donde el producto no falla. Digo, es para el mundo de la cervecería Temple ya venía trabajando en eso y lo había logrado, se había estabilizado. Bueno, subimos un escalón más, ¿no? Subimos una marca que te entrega todos los días el producto en el mismo nivel, en el mismo estado, sin ningún problema. Digo, podía haber otros reclamos, pero no íbamos a tener un reclamo de un nivel de producto de excelencia, que creo que eso fue espectacular. Y aparte creo que nosotros particularmente, y de ahí también un poco surge la historia de Bosque, nuestro amor por la Patagonia, por el lugar, por el sur, que a los 4 nos encanta. Y tener esas reuniones, ir a Bariloche, era también parte, había una parte romántica, sí. Había una parte romántica total, muy linda, ¿no? De la experiencia. Te sumo algo más que creo que para alguien que puede estar arrancando suma, algo que hacíamos pre-Patagonia, pero que tiene que ver con esto de los estándares globales. Nosotros durante mucho tiempo, con Juani, que también somos muy de la parte más financiera y verlo, nos bajábamos de Fuller's. Fuller's es una cervecería que tiene muchos locales gastronómicos y cotizaba en bolsa. Y eso pasa bastante en varios. Cotizaba en bolsa, entonces uno podía bajarse los informes anuales que tenían. Y nosotros, desde que teníamos el segundo bar, nos bajábamos los informes de Fuller's, lo veíamos todos y leíamos cómo ellos manejaban las cosas. Cómo eran sus informes, a qué le ponían foco, a qué. Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Viste? A veces ¿tenés uno piensa información hasta cuánto es la evaluación si la querés vender? Todo, ¿por evita o por facturación? O sea, tenés un montón de data que acá no existe. Los KPIs, las inversiones en marketing. Sí, me meto un minuto en temas del cual mi amigo Blanco es experto, que es competitividad. Argentina es muy cíclica con todas las marcas, los proyectos. Aparece el sushi exitoso, van 50 a hacer sushi, y después decanta y quedan los 2, 3 que lo hicieron mejor. Así volvió el pádel. Y de alguna manera yo creo que ustedes se adelantaron a esa explosión de las cervecerías y hasta que la generaron un poco, ¿no? Porque a ustedes los veían, che, yo quiero ser, mirá, a Temple le va bien, me voy a poner una cervecería, y generaron un poco eso. Ahora, ¿qué les pasa a ustedes como marca cuando de repente, de alguna manera, empiezan solos, ¿sí? en el mercado y explota de cervecerías? Cualquiera que tenía un local de cualquier medida se ponía una cervecería. ¿Qué les pasa a ustedes como marca con eso? ¿Qué hicieron? Lo que nos dimos cuenta, y que son de esas cosas que si estás rápido te ayudan, sino realmente cuando empezó a explotarlo la cervecería, cualquiera abría un garage, fue una preocupación. Nosotros estábamos yendo para un lado y tuvimos que pivotear rápido para otro. Nosotros estábamos yendo para poner a alguien que te recibiera en la puerta, locales grandísimos, cada vez más servicio. Cada vez íbamos para ese lado de calidad. Y eran mini localcitos con 2 bancos de madera y hierro. La gente se sentaba en la calle, en la vereda, y tomaba. Y fue como, che,
¿qué está pasando acá? A pesar de que nosotros ya veníamos con la cerveza todo, la tendencia estábamos yendo para un lado y empieza esto. Y fue, che, tenemos que ser rápidos y adaptarnos. Y lo que siempre hacemos y siempre hicimos con Temple y creo que funciona, Eso fue siempre bisagra. estamos tratando de ver dónde está la tendencia y entender cómo la replicamos en mayor volumen, ¿no? Entonces siempre estamos por los barrios, que no es pleno Palermo, no es Recoleta, no son esos lugares. Entonces, Hoy es Chacarita, Chacarita, Por Hoy donde Chacarita. viene lo que decías hace Exacto. un rato, es por donde viene la próxima movida. 100%. Que te va a Bueno, sacar hay del una, mercado. hay una anécdota que es espectacular, que ya la hemos hecho muchas veces, incluso lo hemos hablado con el proyecto de feriado, también hicimos algo parecido, que es con los chicos empezamos a hablar, tenemos que hacer un modelo más chico de bar. Digo, tenemos bares que entran 500 personas paradas, como decía Facu, recepcionista, 25 camareros, runner, cocinas gigantes. Había la verdad que otras cervecerías que estaban buenísimas en cuanto al concepto que estaban haciendo de consumos mucho más de vereda. Y obviamente nosotros bastante abocados en ese momento a Capital Federal, que Capital Federal, como toda ciudad cosmopolita, es súper dinámica y tenés que ir cambiando, porque si no va cambiando te come, la ciudad te va matando. Empezamos a pensar, che, tenemos que hacer una versión Sí, craft Slim. más Claro, chica porque, de lo digamos, que estábamos haciendo. Entonces agarramos una esquina que no era nuestra, digo, la esquina de otro local, llamamos a un arquitecto y le dijimos, haceme un temple ahí. Vendía waffles en ese momento, Antes ¿no? que había ahí en esa esquina. Waffles. ¿Eh? Había waffles. Waffles. Ok. Entonces, que el tipo vendía waffles porque los que estaban haciendo cola para entrar a Temple le compraban un waffle cuando iba. Y el arquitecto fue, dibujó todo, se pidió un waffle, armó y nos armó el local. Cuestión, ese local hoy es Temple. Digo, y fue el primer Temple. Una vez que nos los mostró y nos gustó, terminamos diciendo, vamos a por él, digamos, y esa exactamente a 20 metros del otro pero por local. eso, a medida que vas Una creciendo, locura fue. en base a lo que hablábamos recién, a medida que van creciendo y se van haciendo más corporación, más locales, más procesos, más estándares, también tendés a volverte más lento. Sí. Y de repente viene un localcito con tres amigos y tiene una velocidad que muchas veces que no la vos no No podés la seguir. puedo seguir. hacer. Entonces, ante eso, digo, por ahí nos fuimos por otro lado, digo, ¿cómo lo resuelven? ¿Cómo lo Claro, resolvieron? nosotros tenemos una frase que decimos siempre, que hay veces que preferimos no ser el primero y después entrar habiendo estudiado un poco, como decís vos, ¿no? Porque Subirte una huella que subirte alguien, a un alguien lugar, pagó. sobre todo más en zonas, ¿no? Es eso, ¿no? Eso es más en zonas, ¿no? Sí, pero no, mira, este año cuando hicimos la reunión hacemos todos los años con todos los franquiciados, era Temple Innova este año, y todo lo que tratamos de transmitirles fue innovación. Y le mostramos imágenes de Temple 2012 y Temple ahora, y no es Temple. O sea, si vos te quedás, Eso, me anoté eso, nada cómo que ver. evolucionó el concepto Temple en el tiempo, qué era y qué soy. Si lo tuvieras si llevas, yo siempre en las clases digo, bueno, llevas a mi viejo ciego, describile cómo es ese Temple a un ciego y cómo es el Temple de hoy. El Temple, cuando agarramos, es simple, es un bar irlandés tradicional. Agarramos un bar irlandés bien tradicional, fuimos mutando y hoy somos un bar, yo diría, urbano, internacional, de música emergente. O sea, si vos entrás a un Temple, tenés que sentir que estás en un urbano, urbano, de internacional música emergente. y de música emergente. Tenés que sentir Berlín, Brooklyn. Te iba a decir, tenés pasamos de Irlanda a Berlín. Sí. ok. Veamos, esa es muy cortito. Hay algo ahí que Está tiene bueno, que ver con esto, y también preguntaba. conceptualmente esto. Íbamos cambiando bastante rápido. En un viaje, nosotros ya no habíamos pasado del irlandés. Cuando abrimos el bar en Palermo el Grande, nos volvemos más palermitanos, más para ese lado, más aire libre. Los chicos hacen un viaje que nos invitan a Berlín, y hacen un viaje Juanchi, Bruno y Rodri, que es mi hermano que se encargaba de marketing. Les vuela la cabeza, les vuela la peluca, vienen tatuados. Todo lo que te puedes imaginar de ese viaje. ¿Cuál te hiciste? Rodri y Bruno creo que hicieron. Uno, Bruno, mientras tomábamos una cerveza, se estaba tatuando dentro de un bar. Imagínate nuestro flash. Ok. Y nosotros Cuando- veníamos con el ladrillo. Claro, viene y te mira tu mujer que te hiciste. Cuando vuelven, me acuerdo que Rodri me dice, es Berlín. O sea, lo que tenemos que hacer es Berlín. Ya pasó todo lo otro. Y así fue que donde este Temple Craft primero y demás, lo empezamos a intervenir muchísimo más. Empezaron las fachadas Sí, con el aerosol. el aerosol. Algo que también esto de tratar de ser flexible. Lo del aerosol, fíjate cómo pasa.
cuando agarramos esta esquina de Costa Rica y Gurruchaga, nos íbamos a meter en obra y un poco lo que decimos es, che, es muy transitada, una hora que es un garrón, hagamos algunos murales mientras está la obra. Entonces Rodri me dice, bueno, llamemos había una organización que no te cobraba nada, era la pintura, y venían y pintaban. Uno de los artistas que viene, un colombiano, Kiki, cuando se pone a hacer, la gente frenaba, sacaba foto y no sé lo que hizo. Entonces cuando termina de hacer eso, le decimos, Kiki, ¿vos podés hacer esto en todo el bar? Bansky era. Y sí, impresionante. Lo metimos en todo el bar y después dijimos, ¿podés pintar todo el edificio? Pintó, y a partir de ahí, si vos después decís los siguientes 5 años, ¿cuál fue el icono de Temple? Los murales. No fue tan planeado, no fue tan pensado. Fue como actuar rápido en base a las tendencias que se venían, a lo que pasaba. Pero bueno, cuando vuelven y dicen, no es Irlanda, cambió de Irlanda a Berlín. Empieza a ver actualmente. Bueno, y cambió la comida, obviamente, ¿no? Sí, la comida se ayornó, se achicó y se llevó un concepto más chico, un tema de espacios, sobre todo, y sobre todo de canillas. Nos volvimos mucho más colaborativos, empezamos a invitar a otros cerveceros a que participen de nuestra propuesta de cerveza también. Eso fue un cambio grande, con 6 estilos nuestros y 6 invitados. Hicimos bares con autoservicio, que para nosotros era algo nuevo. Hicimos bares con otro formato, que después fue cambiando en algunos casos, en otros no. También era obvio que en un proyecto de crecimiento se iban a dar estas cosas, pero sí creo que ese viaje y que ellos lo recibieron, hasta los que no fueron lo recibieron de una manera hermosa, sí nos llevó a un lugar de tenemos que representar la ciudad y la gente que se viene. Se está pasando en Berlín, va a pasar acá en 2 años. O sea, había una matemática ahí de tiempo que iba a terminar pasando y decidimos esto de ensuciarlo, de dibujarlo, de pintarlo, de sentir que tenía que ser más relajado todo, pero con ese estilo que tiene Berlín de que todo es un quilombo, pero está muy ordenado al mismo tiempo. Un quilombo pensado. Sí, viste, como que eso era el efecto. Pregunta. Hay 3 emprendedores que están con un proyecto de una cervecería y dicen, compito porque le pongo más picos, compito porque invertimos en las máquinas con tarjetas. ¿Cuál es el modelo de local que sienten ustedes que es para los próximos años? Nosotros estábamos abriendo, nos agarra la pandemia en Paraguay, uno importando máquinas con tarjeta y quedó en un barco dando vuelta en algún lugar del Pacífico. Pero está bueno eso. Porque mutó el negocio. Sí, digo 2 cosas ahí. Una es que el boom de la cervecería pasó un poco, ¿sí? Entonces, hoy si se ve, se concentró, somos menos los que estábamos, son las principales esquinas. Entonces, esto de que abrías en cualquier lugar y la gente iba, ya hay que saber de que eso no pasa. Si no estás bien ubicado, si no tenés, viste, location, que en algún momento no era tan necesario, abrías a mitad de cuadra en cualquier lugar y tenía gente, hoy no pasa tanto en el concepto cervecería, o sea que tenés que estar bien ubicado. Y sí creo que cuando estás arrancando, siempre, si en ciudades grandes, siempre concepto es tratar de tener definido un concepto, no tratar de hacer cosas genéricas. En estos lugares, un lugar como Buenos Aires, donde hay tantas millones de personas, donde hay tanto turismo, la gente busca algo que te diferencie y no volverse muy pesado, no hacer sobreinversiones. No pondría una máquina importada que hace arrancar liviano, probar e iterar rápido. Creo que es lo mejor para hacer. Y después te vas agradando con el tiempo. Esto mismo que no solamente es 10 inversión. picos o 30. Sí. No, yo 10 diría 10 a picos 8 toda la o vida, 6. Sí, porque sí, 30 tenés que también después tenés que pensar en el capital de trabajo, en el stock. Y la que tirás. En la que tirás, en todo lo que tenés que tener para funcionar. ¿Viste? Vos que tenés muchísimos años en el rubro, ¿cuántos lugares se quebraban por el vino? La cantidad de vino que tenían cartas de 750.000 vinos que salían salían a rematarlos después para poder solventar los problemas que tenían en los locales. Digo, claramente yo soy de los que pienso muy parecido a lo que dice Facu, de arrancar con un modelo muy conceptual. Digo, hoy la gastronomía es conceptual. Digo, rápidamente mi visión de la gastronomía, yo creo que en el mundo en los últimos 15, 20 años cambió 100% por un tema de real estate, ¿no? Digo, yo cuando era chico festejaba mi cumpleaños con 30 personas en el departamento de mis viejos. Hoy vivo en un lugar donde mi hijo no puede festejar el cumpleaños con 10. Eso cambió radicalmente. Entonces los bares, obviamente los departamentos en Londres, en Madrid, en Nueva York, se achicaron
hace 40 años. ¿Vos viste lo que son los bares en Europa? Sí. Son Así, diminutos. y los departamentos. Están más chicos Cuando todavía. mi hermana me invita a su departamento en Londres en el 2012, creo, 2010. Y yo llego y si abrías la puerta del baño, no abrías la del cuarto. Y claro, ¿cómo ibas a ir a un bar? Digo, tenías que ir a un bar. Entonces acá fue pasando Vivías eso en 25 y la gente metros. baja a un bar. El tema es que hay 1 millón de bares y si vos no te volvés conceptual y no te volvés, hoy quiero cerveza, hoy quiero hamburguesa, hoy quiero baos, hoy quiero pizza, hoy quiero tal cosa, es muy difícil que sobresalgas porque tenés que ir a buscar ese concepto. Distinto es en ciudades más chicas, donde tenés que ser más multioferta, porque quizás no tenés ese problema. Tenés que ser un lugar que atrape a más cantidad más de de destino. gente, claro, para ser un lugar más de destino. Acá te van a elegir por concepto, y eso es un poco lo que decía Facu, que pasa exactamente en una ciudad, ¿no? Ahora, ustedes encuentran una fórmula que la repiten, ¿no? Temple, punto de experiencia, producto. Si bien Patagonia no es una marca de ustedes, punto de experiencia, producto, se viene la experiencia de feriado. ¿Qué pasó con Bosque? Que no hay un lugar de gin tonic. Está bueno, ¿Por qué? Con Bosque nos pasó que empezamos a posicionar la marca premium, super premium, Patagonia, y buscamos mucho. Hoy estamos exportando a más de 15 países, pusimos mucho el foco en el producto, en exportar, y creo que eso nos fue llevando a sentirnos incómodos en poner un punto de venta rápidamente. Es como que sentimos que cuando pongamos el lugar de experiencia de Bosque, Tiene que ser. la tiene que romper toda. Tiene que ser algo internacional, que si venís a Argentina tenés que ir a el local de Bosque. No nos sentíamos cómodos querer hacer el mejor gin del mundo y que el local tal vez no esté a la altura de lo que nosotros... Y la verdad que también con el volumen de cosas que estábamos haciendo, no sentíamos que lo íbamos a hacer de esa manera. No nos da para todo la espalda, seamos prolijos. Sí, sí. Entonces le pusimos más foco en estar en, por ejemplo, hoy hacemos lindas experiencias en hoteles 5 estrellas, como en el Palacio Dubó, donde tenemos todos los martes botánico. Entonces, ellos realmente enfocados en eso y con un estándar 5 estrellas, están armando una experiencia espectacular. Siempre me acuerdo cuando pienso en Bosque y el proyecto de ustedes en Fuegia. Lo que han hecho. ¿Lo ubican a Fuegia, el de los perfumes? Ah, no, no. Julián Bedel, después síganlo. Julián Bedel, Bien. con financiamiento de la nieta de Fortabat, lanza un concepto de un perfume al doble que cualquier perfume del que consigas en el free shop. Fuegia, con identidad de Fitzroy. Fuegia era la India que Fitzroy se lleva en uno de sus viajes acá a la región de la Patagonia. Después cuando vuelve se libera y desaparece. Ese es Fuegia. Y arma un concepto increíble. Síganlo hoy, está en todo el mundo. Lo voy a seguir. Síganlo me hoy, encantan cuando esos mires planes. vas a respirar Fitzroy, Patagonia, todo eso, toda esa identidad. Está perfecto. Me aparece Sí, mucho. Creo que lo que dice Facu es tal cual. Aparte creo que todavía hay que definir un montón de cosas alrededor de las gintonerías como para entender exactamente cuál es el concepto que va, ¿no? Digo, es como hay un montón de temas desde el maridaje correcto hasta cómo le das una experiencia a la gente que esté buena y que sea buen negocio, porque en definitiva un franquiciado tiene que apostar y ser buen negocio, y quizás en nuestro plan de Bosque, que es súper ambicioso a nivel mundial, vas poniendo prioridades distintas y vas esperando también a que se den otras oportunidades, ¿no? Y les hago una pregunta, porque ustedes sintieron muy bien esa evolución del volantazo. Fui a Berlín, ahora vivo fui a Irlanda, ahora vivo en Berlín. Es el aerosol. ¿Y Patagonia? ¿Y cuánto de esa sensación podés desde el manual de marcas que viene del universo? La ¿no? Patagonia es hermosa, está siempre igual. La montaña está siempre en el mismo lugar, la nieve está en invierno, en verano el día termina a las 10 de la noche, están los ríos, están los campamentos. Es hermoso. Para mí es la gran magia que tiene Patagonia. La Algo que le Patagonia no decimos- cambia, el refugio es el lugar que te acobija, el lugar que si tenés frío entrás y tenés un lugar, una sopa caliente, una rica birra, O un sea, lo vinito. que decís es, no hubo esa No necesita. no necesitó esa evolución que Temple fue teniendo. Sí, Y Temple es ciudad. Estamos, el nosotros marcamos bastante eso y es algo que hablamos bastante con marca Patagonia y últimamente más.
de que pareciera que en todo hay que innovar constantemente. Y un poco lo que les transmitimos es, queremos que en ciertas cosas sí hay que innovar, hay que estar con la comida, con la bebida, hay que entender qué cosas tenemos que ir innovando y dándole cosas nuevas al consumidor, pero conceptualmente es un poco esto que dice Juanchi. Nosotros vemos a Temple como Buenos Aires, como urbano, como grandes, Berlín, Buenos Aires, Brooklyn, que tiene que innovar constantemente porque es lo que pasa en la ciudad. Ahora, cuando ves la Patagonia, justamente lo que tenés que el mismo lago transmitir. y el mismo árbol. Y es imponente, y te saca cada vez que vas, decís, esto es perfecto. ¿Cómo transmitís eso con los refugios? Que cuando vas a un refugio te sientas justamente que lo conocés, que hace tiempo, que estás buscando eso. En este lugar que llegué, ya sé cómo es, ¿No me siento evolucionaron cómodo. los refugios arquitectónicamente? No, recontra. Es que yo Eso, creo. pero Esos. algo le fuiste tocando. Y encima tienen unos equipazos de laburo a nivel arquitectura, a nivel diseño, a nivel branding que los mejoran y está buenísimo. Todas las mejoras que se le van haciendo, pero las mejoras no tienen que ver con el cambiar tanto. No, la identidad. Claro, totalmente. con la identidad, que quizás Temple a veces cambia cuestiones de identidad, de cuestiones de música que pone, cuestiones de colores, cuestiones de cosas, cuando el Patagonia en sí mismo es la Patagonia, eso no va a cambiar tanto. Obviamente cambian materialidades, cambian cuestiones que también van evolucionando en la Patagonia, pero la sensación de llegar a un lugar que siempre es igual y que a vos te da la alegría que siempre sea lo mismo. Yo decía Yo algo cuando... te cuento que soy franquiciado de Patagonia. Sí, ya lo sé. Le mando un saludo a Dieguito Bruno, mi socio. En Iguazú. En Iguazú y en Posadas. Pero bueno, se nota, el brasilero es una marca que digamos, La ama. la ama de una manera increíble. Pensaba esto, ¿vos te acordás cuando hicimos el proyecto allá de una cervecería, donde salimos a ver qué pasaba en el mercado hace unos 10 años? Y una de las verdades que decía tu documento es, en la cervecería se come mal. Sí. ¿Te acordás, no? Sí, era el paradigma. Era el paradigma donde está siempre el frito, papa frita, siempre lo mismo, ¿no? Y el cheddar. Y el cheddar. ¿Qué les pasa a ustedes con eso, con el producto? Entiendo que Temple es un lugar de entretenimiento donde predomina la cerveza, la música, la experiencia, pero ¿qué pasa con la comida? No, pero es algo que hace varios años dijimos, no tengamos mucho, tengamos poco, pero cuando vas a comer eso, realmente sientas que estás comiendo algo que está buenísimo. Dentro de eso que están diciendo. No se escapa de la hamburguesa, el cheddar, las papas, porque encima todo lo que salís de ahí, que probamos todos los semestres, No importa, no Facu, funciona. una hamburguesa puede ser muy eso. mala. Una papa Bueno, puede claro, ser muy claro, mala, claro, muy buena. Lo que hicimos fue... El cheddar vamos puede a ser plástico claro, derretido. Lo que hicimos fue, si hacemos hamburguesa, y eso fue Bruno, que es otro de nuestros socios que es sistemático, es talibán. Entonces se fue a ver todas las hamburgueserías, las mejores de acá, seguía a esos que iban de ruta a Estados Unidos a ver, bueno, entonces cómo eran las hamburguesas que hacían, cómo son las mejores hamburguesas. Y todo el tiempo estamos viendo, si estamos dando hamburguesa, tiene que ser de tendencia, que es lo último que se está comiendo, cómo es lo mejor que se está haciendo en hamburgueserías, con pizzas. Arrancamos en su momento con unas pizzas tradicionales, rectangulares, como, bueno, se fue más a un estilo napolitano con Temple, nos vamos adaptando a esas cosas y vamos haciendo. Pero no deja de tener, y es cierto, y a Patagonia un poco le pasa lo mismo, con Patagonia innovamos todo el tiempo tratando de meter cosas patagónicas. Y la verdad que es conceptual. Después la gente va y te dice, dame 2 birras, unas papas. Che, pero mira que tenemos cordero, jabalí, No, es que igual tiene algo de sentido porque también lo que vas aprendiendo de esto que hablábamos antes de lo conceptual, ¿no? Las ocasiones de consumo se generan por algo. Entonces, la cervecería está acompañada por una situación relajada, donde querés comer con la mano, algo frito, no estás pensando que vas a ir a comer a un restaurante vegano cuando vas a ir a una cervecería con amigos. ¿Querés eso? Lo que sí creo que la gente te agradece y te lo valora y vuelve por eso, es que si vos ese producto es de mucha calidad, es espectacular. Y creo que esa es la concentración que nosotros hicimos. Démosle al público lo que quiere cuando va a una cervecería, porque incluso, como dice Facu, cada vez que le damos otra cosa, después no la elige. Entonces, miren los franquiciados. Ahí nos da lugar a nuestro... Tenemos un segmento en el programa, en el podcast, que se llama La Cagué, ¿no? Y Fede Sala, del Club de la Milanesa, que estuvo en episodios anteriores, contaba
que en esto de la búsqueda de la sofisticación y del producto empezaron a dar milanesas de yacaré, de pato, de no sé qué, que miraban. Se las comían después a la noche. Espectacular. La gente, los empleados. Nosotros creemos que los errores son innecesariamente parte del camino, o sea, necesariamente parte del camino, que validan el camino. Mucha gente por ahí, por miedo a equivocarse, no arranca. Para mí es un error. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué les ha pasado en este camino? ¿En qué la cagaron? ¿En qué la cagaron? Pasaron varios. A mí, algo que también de carrera emprendedora y demás, siempre considero que el fracaso es parte de ese proceso, pero también pienso que es algo de perspectiva y que tiene que ver con el tiempo, ¿no? O sea, a veces las cosas, si lo ves en muy corto tiempo, es un fracaso, y cuando lo empezás a ver en el tiempo fue un tropezón más, que si fuiste rápido y demás, lograste que en el tiempo eso se revirtiera. Entonces, muchas cosas trato de verla en perspectiva. Cuando lo veo en corto plazo, son millones aparte. O sea, vos me decís, che, ¿cuántas veces le erraron? ¿Cuándo? ¿En la última semana? ¿O en el último mes? Porque es todo el tiempo decisiones de las cuales muchas están mal. Tenemos varias. Hay una bastante paradigmática que siempre hablamos, que después lo revertimos, pero fue tiempo. Cuando ponemos en nuestra cervecería, nosotros teníamos 4 o 5 bares, nos estaba yendo muy bien, nos dedicábamos a experiencia. Era verdad que estábamos creciendo rápido y teníamos proveedores que nos hacían la cerveza, como nosotros queríamos, pero proveedores. Y veníamos con el tema, veníamos hablando con los chicos, ya tenemos que tener nuestra propia cervecería. Yo venía de algunos otros proyectos donde había tenido industria y le decía, es un quilombo. Me meto en un quilombo. Sí, ¿para qué nos vamos a meter ahí si nosotros somos buenos en otra? Comprar alguna, ¿te acordás? Sí, Asociado. sí, viste, no quería saber nada. Pero en el proceso, esto que hablamos de las decisiones, y nos fuimos convenciendo. Y vino un grupo interesante que nos dijo, che, estamos para invertir, hagamos la cervecería. Entonces nos pusimos a hacer un plan, estuvimos varios meses, contratamos a quienes nos hacían todo. Alquilamos un lugar en Panamericana, inmenso, contrato a 10 años. Teníamos a nombre de Juanchi. Teníamos todo, teníamos cosas señadas, los tanques señados. Teníamos que arrancar el día que se iba a firmar el contrato. Juanchi me llama. Yo estaba llevando, todavía me acuerdo, estaba llevando a mi hermana que se iba a ir a vivir un año por el mundo. Estaba yendo de Ezeiza y me llama Juanchi y me dice, me llamó el inversor que no firma, que se echa para atrás por otras cuestiones. Nosotros ya teníamos todo, ya estábamos arriba del barco. Bueno, me acuerdo de ese negro, era un día hermoso. 11 de diciembre. Tremendo. 55 grados de calor. La tengo tatuada. No, Diciembre olvidate. 11. Fue un día... Yo me acuerdo que tenía el acto de 1 año de mi hijo, ¿viste? Al ratito. Yo llegué todo nervioso. Llego, mi mujer me dice, andá, da una vuelta a la manzana y volvé. Y me acuerdo que Facu ahí y me dio un manto de tranquilidad, de para, tranquilo, mañana hablamos. ¿Viste? Yo estaba, digo, ¿qué hago? Voy a... ¿Y cómo lo resuelven? Ahí al día siguiente Al día siguiente le digo, che, nos juntamos todos en la oficina. Vamos a hacer un listado de todas las personas que podrían ser inversores de este proyecto. Los llamamos a todos. El día siguiente vamos a revertir esto. Va a pasar de ser un garrón a ser una oportunidad. Busquemos a los socios que queremos que sean. Hicimos un listado de 10 personas ahí y empezamos. Llamamos al primero, Fede, Sala. Fede, escúchame. Esto. No llame a nadie más. El primer llamado. El primer timbre entró. Impensado para nosotros, ¿eh? Y fue alguien con quien veníamos hablando siempre y compartíamos cosas, y era alguien que estaba apasionado, que le gustaba la cerveza, y nos dijo que sí. Fue como algo de que, de vuelta, como nos pudimos salir de ahí, pudimos salir de ese fracaso que teníamos, que nos podría haber hundido. Realmente, o sea, financieramente, a nivel cabeza, todo te podría haber hundido. Realmente pudimos salir de ahí. Pero así como cuento eso, y por eso digo el tema del tiempo, lo hicimos, pusimos la fábrica, y yo me acuerdo que dije, che, yo acá, Pilar... Yo estoy en Palermo. Yo acá a Pilar voy a venir una vez por año a comer un asado cuando me inviten, ¿ok? No voy a estar viniendo mucho acá. ¿Quién se iba a hacer cargo de ese hijo? Y ahí estaba un poco Juanchi, pusimos un cervecero, que esto, que el otro. A los 3 meses, quien estaba 3 veces por semana a las 5 de la mañana cocinando, estuve 1 año y medio yendo 3 veces o 4 veces por semana. ¿Eso fue por elección? O... No, 0 elección. En esto digo de otro fracaso. Okay. Otro fracaso cuando arrancamos con la fábrica. Para atrás. Perdíamos plata, la cerveza no salía como tenía que salir, no salía cuando tenía que salir, era un quilombo. Entonces, ¿para qué nos metimos? La Maxi, de hecho lo habías dicho,
es me meto en un quilombo. Te quilombo. metiste Bueno, en un quilombo. y hay una ese- parte de lo que ese hablábamos punto, de perdón, amistad, Franchi, ¿viste? porque ahí tocaste un tema que nosotros tratamos siempre de ¿por qué eligieron hacerla y no sentarse con cualquier cervecero y decir, che, toma, acá está mi marca, hacémela? No, es que veníamos haciendo eso. Estuvimos 3, 4 años haciendo eso. En un momento cuando nosotros empezamos a crecer a una velocidad más rápida que lo que crecían nuestros cerveceros, ya estábamos con 3 cerveceros distintos haciéndonos cerveza para nuestros locales. Empezamos a ver que esa tendencia se iba a replicar porque, de vuelta, eran cerveceros que les gustaba hacer su cerveza. No sé si le querían crecer como crecíamos nosotros. Entonces empezamos primero a ver algo Como ahí que siempre estabas pidiendo, por favor. Sí, tenía sentido que tuviésemos eso. Pero de vuelta, tampoco tenía tanto sentido. Que después, si ves los casos siguientes, como con el gin, como con el vermú, no nos metimos a hacer una destilería propia. En un momento nos convencimos, nos metimos. Al diario del lunes nos terminó saliendo bien, pero en todo ese proceso de años todo el tiempo dije, ¿qué hicimos? ¿Hoy qué harías si tuvieras que tomar esa decisión con el diario del lunes? No, tenés no, una cadena. Sí, desarrollo Desarrollo proveedores. proveedores. Voy a algunos cerveceros que sé que van a trabajar bien, me comprometo con ellos de lo que le vamos a comprar, le digo cómo quiero que sean las cosas, los acompaño todo lo que sea Sí, sí. necesario. Bueno, de no hecho, pongo lo un que dólar hicieron, en lo que hizo fierro. Patagonia con ustedes. Sí, no, pero había un En algún problema. lado buscaron un socio que Sí. les provea algo que ellos necesitaban y lo hacían bien. Igual creo que en ese momento el gran problema que teníamos es lo que explicó Facu recién, que en el crecimiento que teníamos no había ningún cervecero que nos podía abastecer y ninguno estaba dispuesto a Dejar de sumar ser, a claro. Temple, que era la competencia. Por eso también era un poco lo que pasaba en el mercado cervecero en ese momento, de que nosotros éramos un poco la oveja negra, que habíamos nacido en los bares y habíamos pasado a ser cerveceros. Digo, no éramos como los más queridos Bueno, pero de la todo. Entonces, enseñanza sentarnos es- con alguien, y aparte, salvo La enseñanza Antares. es foco Sí, pero en lo que hago. salvo Antares, que tenía una gran fábrica en Mar del Plata, Sí. no había nadie que nos podía abastecer en nuestro crecimiento a todo el país como veníamos haciendo. Ya creo que ese año habíamos abierto 7 bares en un año, grandes, y no podíamos, ¿no? Y la gran cantidad de cerveceros querían ser un Temple. Exactamente, quizás lo que dice Facu en el desarrollo de un proveedor también es comprarle maquinaria, ver cómo te asociás para que crezca y te pueda abastecer. Y te quiero agregar una cosa de lo anterior que contó Dale. Facu, que me pareció que tiene mucho que ver con nuestra idea de que para nosotros es muy importante la amistad y todo eso. Yo me sentí muy culpable cuando pasó lo de la fábrica, porque era un contacto que yo había llevado. Después Fede Sala también era un contacto que yo había llevado, me dio un poco más de tranquilidad. Pero era... Y yo me acuerdo, me siento en la mesa a la mañana, yo casi ojos llorosos, ¿viste? Sí, angustiado. Desalineado, angustiado. Fue como, mira y me dice, ¿qué te pasa? Y me dice, Juan y Bruno, me dice, ¿qué Estoy jodiendo. ¿Qué ¿Qué me va a pasa? pasar? Digo, no, boludo, no, bueno, perdón. ¿Qué perdón? Me dice, si todos estábamos de acuerdo, si todos fuimos para adelante, esto es lo que teníamos que hacer, lo que quisimos hacer y no salió. Dale, andá al pizarrón y escribimos los nombres. ¿viste? Y yo Importante. dije, Claro, secate los mocos, Y era la sigamos sensación pensando. de decir, somos un equipo de fútbol. Totalmente. Somos una familia, Totalmente. somos amigos. Importante ese respaldo. Y somos cosas. Y esa sensación de que estamos todos en un No, es que barco. el último penal que lo pateó el tipo y Claro, perdió el mundial. y bueno, Nada, mala leche. Es mala leche. Digo, y pasó esa parte y creo que fue espectacular, ¿no? Que en otros casos quizás podría haber generado un cimbronazo enorme si no es una persona con la que tenés confianza para hacerlo de esa manera. Y creo que fue... Buenísimo. fue Chicos, un nos hito. metemos 5 minutos en. Espera, en déjame hacer norte. una pregunta que me Dale, faltó dale, que dale. hablen cuando vos hablabas de la depuración, el mercado, la competencia. Las cervecerías empezaron, como ustedes también dijeron, un proceso de depuración. Los chiquititos se cayeron, esos emprendimientos, pero también hay mucha gente que entró en el mundo del ticket cervecero que en un porcentaje se va a otros lados. ¿A dónde se están yendo? Creo ¿Dónde que sienten ustedes que son miradores de mercado se van? ¿Por acá? hay una tendencia con el gin tonic que explotó por el aire, pero también con esto de la bermutería. También hay algo que, medio a nivel global, esto de la cervecería craft es algo medio una tendencia global, no es solo en Argentina, pero también está pasando en Argentina con la crisis y demás, que la gente sigue eligiendo y buscando lugares de un ticket, como decías vos, un ticket cervecero. Pero que rinda. Sí, que rinda y dónde se está yendo. Y creo que está buscando un poquitito más esa amplitud. Algo que pasó con los bares es que tal vez los boliches no están
explotando, no es tanto boliche, entonces hay bares que además después hay joda o el tema de las fiestas. Entonces sí un poco empezás a competir, que ahora está volviendo bastante la coctelería, pero no la coctelería de avanzada, sino tragos fáciles y demás. Entonces creo que uno tiene que estar atento a que la gente está buscando un poquito más el gin tonic, el vermú, el fernet, ese tipo de tragos se están complementando y los lugares que tienen modelos de pizza, de cosas más económicas con ese tipo de trago simple, yo creo que se está llevando. Sí. Facu, ¿y ese es el motivo por el cual surge Feriado? Sí, y yo te agrego Feriado, algo. digo, no como vermú, sino como experiencia de 100%. de cadena. Todavía no han abierto, digo, pero sale por ahí. Viste que la conceptualización que hablábamos, que hay, yo separaría mucho lo que pasa en ciudades más chicas con las ciudades grandes, ¿no? Hay esto que pasa de la conceptualización, que decía Facu recién, la cervecería quizás antes, por eso eran enormes, abarcaban un montón de ocasiones de consumo, y hoy, lugares como Pasaje Echeverría, Vía Viva, como pasan en los distintos barrios, primero que ya ir a los polos a veces resulta medio incómodo, entonces empieza a haber más consumo barrial, y el consumo barrial llevó a distintas propuestas que no es solo la cervecería, sino que vos le das una ocasión de consumo nueva, porque ya la persona sale 4 o 5 veces por semana, entonces 4 o 5 veces por semana no va a ir todos los días a la cervecería, tiene que elegir un día una cosa, un día la otra, y va cambiando, entonces de repente tenés propuestas con un ticket similar que no son iguales a la que vos estabas sirviendo, que no deja de ser una oportunidad de ver qué producto, si el gin tonic o el vermú pueden entrar, ¿no? Una Y ahí aparece gintonería un poco, o una y vermutería. ahí aparece un poco el proyecto de Feriado, que bueno, va para ese lado, ¿no? Va para el lado de juntar un poco el consumo del vermú, en principio con la pizza, con la cantina, con eso dar una ocasión de consumo barrial, o por lo menos que se sienta barrial, y que después crezca y esté en todos lados, pero hay un poco de feriado, ¿no? Que para nosotros es un poco de barrio, ¿no? Es un poco de lo que pasa en el feriado en un barrio. Como que uno podría decir que la evolución también de ustedes es, empezamos siendo un grupo alrededor de la cerveza y vos dijiste algo de eso, empezamos a estar ocupando esa situación de esa experiencia con ese ticket y si es cerveza, si es un gin tonic o si es un vermú o un fernet, como que no importa. Y si mañana sean las tapas o lo que fuera. ¿Para dónde va el grupo en los próximos 5 años? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cuál es su norte? ¿Qué piensan? ¿Van más por lado de producto botella, retail o experiencia gastronómica? ¿Ambas? Estamos en un proceso de, ojalá salga bien, pero de internacionalización del grupo. Estamos poniendo mucho foco en que acá sea calidad, eficiencia, seguir creciendo, crecer orgánicamente, con nuevos productos, con nuevas experiencias, pero si se quiere, el foco para estos años está en animarnos a dar un salto. Creo que Argentina de por sí empezó, hay muchos grupos que están empezando a poner un pie afuera. Nosotros, el proceso con Bosque nos entusiasmó mucho porque después de ganar varios premios afuera, se abrieron más de 15 mercados donde empezamos a estar. Y el desafío ahora con Temple, que acabamos de abrir en Estados Unidos, ahora estamos por cerrar una master franquicia en México y estamos como con ese desafío. Siempre estamos necesitando un desafío, esa parte, digo, no emprendedora, donde estamos gestionando esto, se está volviendo grande, estamos siendo muy serios, ¿qué hacemos como para desafiarnos? Se tienen que ver los otros capítulos para escucharlo a Goisman y a Fer y qué sé yo cuando cuentan cuando salieron, ¿no? Que no es fácil. No, pero la salida no es fácil. Es un proceso que venimos, que no es que lo arrancamos este año, venimos de hace años y así como le contaba lo de la cervecería, así como soy, me entusiasma mucho, soy muy emprendedor, trato de ver todas las partes difíciles y negativas y hace mucho me cuesta largar esa de decir, bueno, animémonos y si nos animamos tenemos que ir con todo. Entonces ¿Y qué implica eso, Facu? ¿Qué cambios, bajarlo a tierra, implican en tomar decisiones de equipo, de lo que fuera? Sí. Es decir, voy a conquistar el mundo, ¿cómo lo hago? Decisión de equipo, primero de humildad, de decir, che, que acá le estemos rompiendo cuando pisemos otro territorio, no nos conoce nadie. Eso significa, tenemos ganas de volver a ser el Facu de hace 15 años atrás, el Juanchi de hace 7, 8 años atrás, que hay que remarla, que hay que ir a pedir por favor que te compren una cerveza porque no te conoce nadie. ¿Tenemos ganas de hacer ese proceso o no? Porque si no, acá vamos a estar mejor o peor, pero vamos a seguir estando. Entonces creo que el primero es ese manto de humildad, de tener ganas de salir a hacer eso, de fracasar, de decir, che, es muy probable que... Y de posiblemente asignar a unos. Sí. O sea, hace algunos años los chicos de Cachafaz vinieron a la agencia a preguntarnos cómo poner locales, ¿no? Y entonces en un momento estaban todos los hermanos y les digo,
¿quién deja de hacer lo que hace hoy y se va a dedicar a este nuevo hijo? Y ninguno quiso, y el proyecto no arrancó. 100%. Uno de los 4 socios, Juani, se está instalando en Estados Unidos con la familia. Fue premisa, que me acuerdo una charla que estábamos teniendo Juan y yo en ese momento, y le dije, encaramos Estados Unidos, si uno se va a vivir allá, Juani tiene una nena, nosotros tenemos 3 cada uno, Juani me parece que soy la persona y él, su mujer labura en un fondo, para afuera, entonces era como algo, entonces Juani se está instalando en Estados Unidos y un cambio que hicimos incluso para este año que viene, nosotros este fue el primer año, 2023, para 2024 también nos dimos cuenta y me di cuenta de que si yo estoy como director general y digo que el foco va a ser afuera y yo estoy pensando todo el tiempo en la parte de Argentina, hay algo que está raro. Entonces reestructuramos la empresa donde estamos asignando directores que pongan más foco a Argentina y que me puedan a mí también dar el tiempo y la posibilidad. Yo si el 80% de mi agenda no está puesta afuera, es mentira lo que estoy diciendo de que... Entonces, bueno, nada, estamos un poco con eso. Viajar más, estar más. Sí, y creo que también sumaría que tiene que haber un convencimiento total de todos los socios a que pase, ¿no? Sin que todos estemos de acuerdo y que todos digamos, este es el camino. Digo, Argentina tiene a río revuelto. Yo siempre digo, Argentina es muy benévola. Te permite crecer muy rápido. Hay oportunidades cada 2 años, porque cada 2 años cierran y abren lugares. La barrera de ingresos muy baja. La barrera de salida... Comparativamente con otros países. 1/3, 1/5, ¿no? A ese nivel. Comparado con Estados Unidos, 1/5. Comparado con Europa, 1/3. La barrera de salida... Por ahí la única desventaja es que acá la tenés que poner toda no. Arriba, allá financiada. Sí, pero si más o menos tenés un circuito de flujo de que venís haciendo, pues ya tenés un par de locales y con una marca sólida que lo pueden hacer franquiciados, la posibilidad de crecimiento no es tan difícil, se crece. Creo que también es verdad que cuando vas a ver tu rentabilidad está en pesos, la dividís por el dólar, o sea que la ecuación termina siendo la misma, pero con una barrera de ingreso un poquito más sencilla. Cuando vas afuera son otros números, a los que nosotros desde Sudamérica, Argentina, no llegamos de la misma manera. Entonces la apuesta es grande. Digo, la apuesta es grande, es picante y requiere de mucha seguridad, ¿no? De mucho creerte que lo vas a poder hacer, porque si no... Sí, no somos, y pensar en que eso va a llevar bastante tiempo. Y además algo que pienso, y también de mi formación en administración y de cosas que me di cuenta que sé y cosas que no sabemos, es que no somos un país exportador. Desde chico nosotros no sabemos exportar. Sacando granos, digamos, no sabemos exportar. Entonces estamos aprendiendo. Realmente ahora con toda la experiencia con Bosque y demás, decimos, che, ¿quiénes son los únicos que saben exportar productos como esto? El vino. Entonces estamos tratando de asociarnos y entender cómo hacen ese proceso. Pero no es tan natural. Hay otros países que lo tienen más natural. De hecho, para todos los emprendedores que se han ido metiendo en los últimos tiempos en el mundo gin, vermú, el gran punto es la distribución. Y ustedes han hecho una jugada de lujo con tener la distribución también nacional. Sin duda. Sin lugar a dudas, porque les ha dado una escala que a los otros les lleva trillones de años luz. Sí. Y creo que lo que decía Facu recién, y tengo la ventaja de tener, yo soy bastante comercial, y como todo comercial, a veces soy más liviano. Tengo socios súper ásperos y estudiosos profundos, y todo lo que estamos haciendo ahora lo vienen estudiando hace 5 años, ¿no? Y eso es espectacular. ¿Viste? Como contaba Facu, que cuando tenía 2 bares veían los balances de Fullers. Lo mismo están haciendo y nos conocemos la competencia de todo el mundo. Y también me pasa que yo le digo, chicos, ¿vieron este gin que está en tal lugar? Sí, hace 3 años hablamos, me mandan la captura de pantalla de hace 3 años que habían hablado del tema. Digo, realmente tiene que haber una profundidad en las jugadas que si no la tenés es muy fácil pegarte un golpe. Vamos a empezar a cerrar, porque nos van a apagar las luces. Y siempre, ahora Sebas lo va a presentar, pero me gustaría, Sebas, que ellos, en vez de hablarle a los que sueñan con el barcito propio, que hablen de, che, quiero ponerme a destilar algo. Dale. Sí, la idea es que, bueno, para cerrar nosotros les pedimos siempre a quienes vienen que
a las cámaras le den un consejo a aquella gente que está empezando ¿no? Y en este caso, si bien siempre preguntamos esto de darle un consejo a aquel que quiere empezar, vamos a cambiar, ¿no? Y tengo una pregunta para cada uno. Una sería darle un consejo a aquel que quiere empezar a hacer un producto, a destilar un producto, a armar algo que tendría que hacer. Y la otra sería aquel que tiene 1 o 2 locales y quiere armar una cadena, ¿no? Les dejo una para cada uno, elijan cualquiera la que quieran. Bueno, claro. Pues yo producto y vos a la cadena. Por eso también las preguntas. A las cámaras que tienen ahí. Qué bueno que cada uno decir. sabe su rol. Bien. Creo que con producto, creo que algo clave es que si vas a empezar a hacer un producto, un destilado, una cerveza, busques hacer algo de calidad y premium. Yo estoy convencido que todo lo que son productos artesanales, productos craft, tienen que buscar ser premium y calidad porque nunca vas a poder competir por márgenes. Si buscas algo que vaya a competir por margen, siempre las grandes compañías van a terminar ganando. Entonces, es arrancar soñando en grande, pero arrancando chico, paso a paso, dentro de tus posibilidades. Pero jugando con precio arriba. Pero jugando con precio arriba. Agregar valor. Agregar valor. Es difícil al principio animarte, saber que hay lugares donde no vas a entrar, hay amigos que no te van a comprar porque necesitan comprar el otro producto, lo que sea, pero tenés que estar convencido que es un negocio que para que puedas competir en el tiempo, tenés que hacer algo de valor agregado y trabajar para eso. ¿Sí? Bien, perfecto. Juanchi. Bueno, yo a una persona que tienen, o un grupo que tienen un par de bares y quieren crecer, lo primero que le digo es que el consumo de tus amigos se acaba. Digo, hay un momento que sos el bar donde van tus amigos, tu familia. Yo tengo familia muy numerosa, que van todo el tiempo, pero vos empezás a crecer y ya no son ellos. Y uno tiene que empezar a generar cosas que a los demás les guste y tenés que tener mucho respeto por el consumidor, mucho respeto por la experiencia, mucho respeto por la persona que te va a elegir y querés que vuelva. Porque en definitiva, vivimos de generarle un espacio de alegría. Quizás es una frase que siempre decimos y hoy no lo dijimos, pero a nosotros lo que más nos importa es que la persona que llegue acá nos elija porque está contenta y viva el mejor día de su vida. Yo siempre digo una frase que se lo digo a los franquiciados es: te eligieron para festejar un cumpleaños, no se lo cagues. Digo, te eligieron porque se reciben una vez en la vida, no se la arruines. No le arruines la experiencia a su hermano. No, suena mejor el no se lo cagues. Digo, realmente, no se lo cagues, no seas tan malo. Te eligieron a vos para festejar algo, dale la mejor experiencia que le podés dar. Júntese con buenos socios, tomen decisiones en base a lo que ven y también en base a lo que tienen escrito y también en base a a los parámetros que tiene que tener un negocio para que sea sano. Piensen mucho, sobre todo en Argentina, que es un lugar que tiene que pasar eso, en cómo es un recupero de inversión real. Más allá de que el Excel siempre da. El Excel siempre aguanta. Más allá que hay algunos que tienen más necesidad o menos necesidad que otros en recuperar rápido la inversión, pero los negocios tienen que dar, porque si no después es muy difícil en el tiempo mantenerlos y crecer. También pensaría mucho hoy nosotros es en esto, ¿no? En que los equipos de trabajo tengan bien definidas las funciones, y pensar en grande para mí es algo importantísimo, ¿no? Pensar en cosas que pueden estar en muchos lugares. Que es como arrancaron ustedes, de alguna manera que contaba. 100%. Pensar en grande es muy importante, pero ir dando todos los pasos para que eso pase, que estoy seguro que cuando las cosas las haces muy bien, te llueven oportunidades. Hay un momento que tenés que empezar a decir que no a oportunidades. Y creo yo agregaría que si es para un hobby, no lo hagan. No, yo creo que si es para un hobby no lo hagas porque la vas a tirar. Digo, no me caben dudas. Buenísimo. Bueno, gente, cerramos este episodio 7, temporada 1, que ya se va acabando, con mucho placer. Tuvimos el lujo de tener a dos tope gama acá contando sus historias y la parte de adentro. Así que feliz primero de conocerlos. Sabía mucho de ustedes por Sebas y por mi hija, Josefina, que te quiere mucho. Y así que lindo tenerlos. Agradecerles por el tiempo, pero principalmente por poder compartir con todo el mundo, con quien escucha, con quien nos ve, en forma totalmente desinteresada, cómo lo hacen y cómo lo hicieron. Así que
Muchas gracias. Nosotros acá pedimos la cuenta. Hoy nuestra camarera de siempre no está de vacaciones. Está en Disney. Así que nos toca pedirle la cuenta a Nachito. Nachito, cerrame la 8, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, muy bueno. Buenísimo, Gracias. Me encantó. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast, Instagram y YouTube como Cerrame la 8 Podcast.